La colonización antioqueña es una cosa importantísima, trascendental en la historia de Colombia. En 1820 a 1880, la mitad de los antioqueños, la mitad de la gente que vivía en Antioquia, se fueron a tumbar monte y a sembrar y a establecerse en lo que hoy son los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas y parte del Valle y el Tolima. O sea, hubo una tremenda migración. Se fueron, armaron sus corotos y se fueron. a implorar caricias para mi dolor. Tu mano y la mía, tuya y mía son. Las manos de mi novia borró mi pasión. Yo la contemplaba y ella sonreía, morenita mía de mi corazón. Compadre, ¿me presta el tiple? La colonización de las tierras del suroeste se inició a finales del siglo XVIII con las fundaciones de Titiribí, Amagá y Fredonia. La fundación de Titiribí se dio más o menos en el año de 1775, la de Amagá en 1788 y la de Fredonia en 1790. Esta ola colonizadora se dirigió desde Medellín y el oriente antioqueño, donde un grupo de colonizadores, la mayoría gente muy pobre, se unió con sus familias y se fue a fundar y a buscar nuevas tierras por la falta de oportunidades y de trabajo que existían en esos momentos en Antioquia. Era un territorio al suroeste de Medellín, que hoy componen los municipios de Venecia, Titiribí, Bolombolo, Bolívar, Salgar, Jericó, Támesis, Andes, Jardín, Concordia y muchos más. Unas tierras especialmente fértiles por las laderas del río San Juan que desemboca al Cauca en Bolombolo. Este territorio estaba muy poblado de indios caramantas, emberas, chamíes y otros. En Medellín se crearon compañías para comprarle a los indios sus derechos por centavos y espejitos, y los obligaban a irse. Pero, ¿qué tipo de colonización se daba? ¿Cualquiera podía tomar estas tierras arrebatadas a los indígenas o eran controladas por el Estado? El gobierno de Medellín declaraba esos terrenos como baldíos y se los adjudicaba a las compañías, las cuales vendían haciendas y fundaban pueblos. Llegaba la policía con armas para hacer respetar la ley. La manera como se llega al suroeste se puede clasificar en dos tipos. Una colonización de tipo espontánea y otra colonización organizada y controlada. La colonización espontánea es llevada a cabo básicamente por huaqueros inicialmente, por personas desposeídas de tierras, por colonos que tienen la aspiración de encontrar como una forma de vida más digna como
y de acuerdo como con sus necesidades. La colonización controlada es realizada básicamente a partir de la concesión de tierras que hace el Estado a algunos empresarios que llegan a la zona. Desde 1830 el suroeste de Antioquia empieza a ser importante para la gente de Medellín cuando se inicia la colonización espontánea, individual, de guaqueros buscando cementerios indígenas. Pero también desde que la élite comercial fija su atención sobre esta región deshabitada que era un obstáculo para la realización de sus intereses comerciales. Para la élite antioqueña, la existencia de estas tierras inhóspitas, agrestes, hostiles, representaba una limitación para llegar al mar, concretamente al río Atrato y por esta vía al mar, al océano Atlántico, al mundo. Particularmente se puede hablar de la concesión Echeverri, que es entregada por el Estado a Gabriel Echeverri, a Juan Uribe Mondragón y a Juan Santamaría. La concesión Echeverri se la entrega el Estado a estos particulares, en primer lugar como parte de un pago de unos bonos de deuda pública que tenían estos empresarios por dineros que se le habían prestado al Estado desde las guerras de independencia. En segundo lugar, como una concesión para la construcción del camino de Caramanta, un camino que se empieza a construir a comienzos del decenio de 1840 y que conduciría desde Medellín hasta la frontera del Estado con Cauca. Como el Estado en el siglo XIX no tenía recursos para convertirse en constructor y promotor de obras públicas, hacía concesiones para que los particulares, y en este caso los comerciantes Uribe Mondragón, Echeverri y Santamaría, las hicieran. Como parte de pago se les entregaban extensos territorios. La concesión Echeverri tenía 160.000 fanegadas y comprendía lo que es hoy los municipios de Caramanta, Valparaíso, Jericó, Támesis y Pueblo Rico. Una de las características de este tipo de colonización controlada o empresarial es que no solamente permitía la construcción de caminos, sino que también condujo al desmonte de montañas, bosques y selvas en esta zona. La manera como se hizo esto fue a través de colonos, es decir, los propietarios de estas tierras, los nuevos propietarios de estas tierras, contrataban a colonos para que construyeran los caminos y al mismo tiempo a ellos les cedían espacios para que los fueran desmontando. Ahora, la forma como cada uno de estos contratos se realizó difiere y en algunos casos permitía que el colono se quedara con las tierras y en otros simplemente era como un tránsito para ir a colonizar otras. La compañía Uribe, Santamaría y Echeverri le compró a otras compañías y logró que le adjudicaran tierras baldías para consolidar un enorme globo de terrenos que se vino a llamar después la concesión Echeverri, que lindaba por Titiribí con la concesión Aranzazu. Los colonos encontraban oro y huacas. Desde la colonia explotaban las minas de Marmato y de la quebrada Sinifaná. Algunos aventureros se enriquecieron con sus hallazgos. Apareció una especie de fiebre de oro y de colonización. Miles de personas cargaron sus mulas y se fueron. En la carta que Francisco Toro Montoya le escribe a su esposa Agapita Arango para darle testimonio de su vida, nos relata la manera como llegó a esa zona de colonización. Me gustó tanto el terreno y la abertura donde estaba la casa, que dije que si eso fuera mío, me encontraría de buenas, pues haciendo rosas que podría faltar a mi mujer y a mi hijo. Mi hermano preguntó que si vendían esa abertura y le dijeron que la daban por 20 pesos. Él la compró y la pagó con una barra, unos calzones, otras cositas y me la regaló. A pocos días me volví para el San Juan y me puse a hacer una rosa y mientras se secaba para quemarla y sembrarla, me puse a sepultear con Víctor Álvarez y sacamos algunas argollas de oro de los indios. En muchas ocasiones las tierras sí tenían dueño, pero los mismos dueños llamaban a la gente para que las ocuparan y se dieran fundaciones, porque es que de todas formas, imagínense que Betulia actualmente mide más o menos son 252 kilómetros cuadrados
y eso es más o menos lo que le pertenecía a los hermanos Mesa. No había cómo trabajarlas, eran tierras desocupadas, selváticas, entonces para que esas tierras obtuvieran valor, ellos necesitaban que las ocuparan. Entonces lo que hacían era que llamaban gente, por ejemplo en Betulia la colonización la dio más que todo gente de Anzá, del occidente antioqueño, de Santa Fe de Antioquia y gente de Medellín que eran los dueños. El proceso de colonización antioqueña también sirvió para que personas de la tercera y de la segunda clase, para que mulatos y mestizos ascendieran socialmente y para que algunos blancos descendieran. Es uno de los fenómenos más interesantes de la colonización antioqueña. No todo el mundo progresó, sino que algunas personas que pertenecían a las élites de los lugares de origen descendieron, por lo cual se produjo con los años un fenómeno de mestizaje y de organización social muy interesante que se pueden diferenciar claramente. Como la colonización, por ejemplo, de Betulia, la hizo fue mucha gente pobre, entonces ellos tenían que unirse con otros grupos de familias que iban con niños, con gente anciana, los papás, las mamás, iba todo el mundo, porque ellos tenían que unirse para poder comprar las herramientas, comprar semillas, porque cuando ellos llegaban pues no podían cultivar de una vez y tenían que hacer todo el proceso de esperar que la semilla creciera, que el maíz, que el frijol, que la caña diera sus frutos. Entonces era muy costoso, entonces tenían que unirse varios grupos de familias para poder ir a buscar. Además que tenían que ir buscando las tierras más adecuadas, porque todos los colonizadores, su principal triunfo, o sea, lo que ellos buscaban siempre era fundar un municipio. Eso era pues como el triunfo de toda colonización. Entonces yo creo que hay dos esquemas, el del surgimiento de pueblos espontáneos, que después con el tiempo como Medellín la erigen en villa, pero cuando ya está y cuando ellos tramitan, y la traza que había formado el sitio de Aná se va a erigir en villa, o como Río Negro, que también va surgiendo y a la que después le trasladan el título de ciudad que tenía Arma, pero es un traslado del título que tenía otra ciudad y dijeron que esa ciudad estaba en decadencia y se la pasaron a Río Negro, a otros que sí surgen de manera más institucional y digamos más planeada. Esos dos esquemas existen, pero es muy importante decirlo porque es muy distinto al resto de la Nueva Granada. Por ejemplo, en los Santanderes la gente decía que iba a fundar un sitio, escogían el sitio, creaban la parroquia y después surgía el sitio como tal. Cuando uno oye esa historia dice, no, pero así no surgían los sitios, así no surgió ni Envigado, ni Itagüí, ni Guarne, ni San Vicente, ni La Ceja. No, esos no surgieron de esa manera, surgieron espontáneamente y después se hacía lo otro. Se dice que fue una colonización espontánea porque la gente, como su nombre lo dice, fue llegando espontáneamente a esas tierras. Fue muy diferente a otros casos como el de Fredonia, que las colonizaciones fueron motivadas por empresarios que tenían tierras y simplemente llamaron gente para venderlas. Aquí no, aquí fueron grupos de personas muy pobres que se unieron para ir a buscar tierras. Entonces fue espontáneo, fue democrático porque la repartición se hizo de manera más o menos igual para todos. Los colonos venían principalmente de Medellín, Envigado, Itagüí, El Retiro, Sabaneta, Fredonia, Amagá o Caldas, las cuales habían sido colonizadas en las décadas anteriores por los Restrepo, Ochoa, Toro, Mejía, Vélez, Uribe, Arango, Álvarez, Echeverri, Escobar, González, Jaramillo, López, Orozco y otros más. Esta corriente de colonos continuó hacia el sur pasando por Risaralda y el norte del Valle del Cauca, siguiendo las laderas de la cordillera occidental hasta llegar a Restrepo, a 30 kilómetros de Cali. Recorrieron 800 kilómetros fundando pueblos y haciendas, abriendo caminos y poblando lo que había sido la selva al lado del río Cauca. Los que iban dirigiendo la colonización, del lado de la colonizadora como los líderes pues, entonces ellos nombraban la junta repartidora. Esta junta repartidora era la que se encargaba de repartirle a las personas el lugar. Por lo general se nombraba el alcalde y ya se hacía la petición ante el gobierno departamental que se nombrara un agrimensor. El gobierno departamental lo nombraba y los mismos colonos lo pagaban.
Entonces ya este señor llegaba al lugar pues donde se iba a hacer la fundación y le repartía a cada colono según el número de familias y la importancia que tuviera en la colonización, le repartía entre 32 y 150 hectáreas. O sea, se les daba un lugar para la vivienda, para que tuvieran un patio y para que tuvieran una parcela donde pudieran cultivar. Se fundaron innumerables pueblos. Concordia en 1848, Andes en 1853, Támesis en 1858, Valparaíso 1860, Jardín 1863, Bolívar 1865, Jericó ese mismo año, Pueblo Rico 1866 y Tarso en 1912, y siguieron hacia el sur. La cultura antioqueña quiere fundamentarse y expandirse sobre la base de hacer familias muy fuertes, de hacer clanes. Y el pilar de esos clanes va a ser la mujer madre. Es una mujer fabricada como la dama del esposo y como la matrona de una serie de personas que van a responder por la permanencia del proyecto ético y del proyecto económico del clan. A esa mujer madre se le llena de atributos muy parecidos a lo que creen que es la Virgen María. Entonces la mujer madre está dispuesta a recibirlo todo, es una receptora. Es una receptora de alegrías, de tristezas, de maltratos, de negaciones, pero jamás es una emisora. La mujer madre es una preservadora. La mujer madre debe cuidar el hogar, debe garantizar que la vida cotidiana funcione, es responsable de la ternura, de la dulzura, de la generación de amor. La mujer madre es la garante de una moralidad sugerida que impone la negación del placer. La moralidad de esa Antioquia tradicional se basa en el rechazo al placer. Hay quienes dicen que eso está atado a la tradición judaica y a la influencia de lo judaico en la cultura antioqueña. Esa mujer madre es una mujer de la casa y esa mujer de la casa no tiene nada que hacer en la vida pública distinto a ir a la iglesia, que es una extensión de la casa. La vida en los pueblos entonces estaba jalonada en buena parte por esa relación de la gente con la religiosidad, que era una relación muy, muy vívida, muy sentida. Y pues el cura párroco era un personaje fundamental en la vida de esos pueblos. Y los grupos de colonizadores iban siempre con curas. Entonces, así como iba el perro, como iban mujeres, iban también sacerdotes. Y obviamente en los lugares donde se establecía el poblamiento, pues el sacerdote decía la primera misa y se empezaban a dar los primeros pasos para la constitución de una parroquia. La gente en sus convicciones religiosas que venían desde sus ancestros, también quería que les aplicaran los sacramentos y que todas estas ceremonias que jalonaban la vida del individuo desde el nacimiento hasta su muerte fueran, digámoslo así, dirigidas por la Iglesia. La religiosidad popular católica logra marcar los ciclos de la naturaleza, el ciclo de las siembras, el ciclo de las cosechas, el ciclo de la sequía. Entonces, en una sociedad campesina, en una sociedad premoderna, eso era muy importante para dar seguridad al campesino sobre el éxito o fracaso de sus cultivos, de sus animales, etc. La religiosidad popular también está anclada sobre el ciclo social. Entonces, los elementos de la religiosidad popular hacían que las personas se pudieran encontrar
una fiesta, un bautismo, un entierro especialmente, eran oportunidades para reforzar los lazos sociales de la comunidad. En el proceso colonizador, la vida pueblerina fue muy importante, se incrementó y consolidó como la vida de pueblo, porque en el pueblo era donde la gente tenía las posibilidades de encontrar el cura, de encontrar el médico, de tener la escuela. Ahí convenían todos los factores sociales y culturales. Casi 100 años, se creó un país de 800 kilómetros de largo por 400 de anchura, más grande que la mitad de Francia, el rectángulo que hay entre Medellín, Cali y Bogotá. Eran unas selvas profundas, sin caminos y sin pueblos, y allí apareció un país próspero y moderno. Los colonos antioqueños tuvieron una influencia decisiva en el desarrollo de Cali y Bogotá. Muchos de sus descendientes se fueron a vivir a esas ciudades. La economía del nuevo país las enriqueció, su cultura cambió, cambiaron sus costumbres. En esa región, incluyendo las 3 ciudades capitales, vive el 80% de los habitantes de Colombia y se produce el 80% del Producto Nacional Bruto. Ese país se llenó de cultivos de café, que fue la base de la riqueza nacional durante 150 años. Se desarrolló un nuevo país, el país del café. Los hechos están ahí, palpables, objetivos. La colonización antioqueña no fue un grupito de montañeros que fundaron a Manizales, como piensa hoy mucha gente, en una Colombia que no estudia la historia nacional, ni en los colegios ni en las universidades. Pero hemos ignorado con desdén la historia de la gente del pueblo, nuestra sociología, nuestra manera de ser. Se ha utilizado el término de frontera un poco para hacer alusión a ese carácter incontrolable, rebelde, libertino de esas sociedades. Pero este tipo de análisis habría que matizarlos con esas concepciones que estos mismos individuos elaboran sobre sus comportamientos y sobre sus prácticas cotidianas, sobre la forma en que allí se administra la justicia, sobre la forma en que ellos han establecido pues como relaciones con el entorno natural. ¿Por qué? Porque es fronteras para las gentes que lo ven de fuera, pero para ellos hace parte de su vida cotidiana, de su diario acontecer, hace parte pues como de esos órdenes que ellos mismos han establecido y que tienen plena funcionalidad, hacen parte de su diario vivir. Toda esa historia de la colonización originó la industrialización de Medellín, atribuida hoy en día a unos colosos visionarios que de la nada se inventaron fábricas enormes. No, la riqueza de la colonización y la explosión demográfica creó la necesidad de telas, zapatos, herramientas como azadones, hachas, barretones, despulpadoras, martillos y también de adornos, lujos, vajillas y losas. El dueño de un almacén de Medellín que importaba 20 hachas o machetes cada mes, de pronto empezó a recibir pedidos por 500 hachas mensuales y entonces se le ocurrió empezar a fabricarlas en Medellín. En la ciudad había ingenieros ingleses traídos para las minas de oro. Alejandro Johnson, Juan H. White, Tyrell Moore, Carlos de Grave, Edward Walker y muchos más, quienes se casaron con muchachas antioqueñas y son troncos de familias paisas. Estaba todo, el mercado, la riqueza, los ingenieros, los trabajadores disciplinados, el capital, la organización de vendedores viajeros que surtían los almacenes de los pueblitos. Surgieron fábricas de textiles, talleres para trabajar el hierro, fábricas de loza. El milagro de la industrialización de Medellín no fueron las grandes empresas que se crearon a partir de 1920. No, fueron las empresas pequeñas y medianas del siglo XIX que surgieron como fruto de los mercados que creó la colonización antioqueña del sur, el país del café.
Y algunos historiadores dicen que el empobrecimiento de esos suelos por esa explotación sistemática que fueron objeto particularmente durante la primera mitad del siglo XIX fue lo que causó en parte la migración de los antioqueños buscando mejores territorios agrícolas hacia el sur. La famosa colonización antioqueña de la zona cafetera surge principalmente en el oriente y en el sur del departamento de Antioquia y finalmente corresponde a una disminución de la fertilidad de esos suelos que obliga a los pobladores, a los campesinos, a buscar suelos más fértiles, como efectivamente los hallaron hacia el sur, el viejo Caldas y las zonas circundantes. De 1830 a 1850, ese territorio enorme fue sembrado de café. Minifundios de 10 y 20 hectáreas trabajados principalmente por las familias que los habitaban. 20 hijos que se repartían las tareas. El café se vendía en Nueva York a 4 veces los costos. Era la riqueza para todos los de la cadena de producción y venta, todos ricos. El café fue el alma de este país durante 100 años. Surgieron carreteras, ferrocarriles, puertos, trilladoras, compañías de transporte, camiones, fábricas de empaques, barcos por el Magdalena, edificios, colegios y universidades, hospitales, de todo. El mito de la colonización antioqueña, como todas las cosas que hacen los antioqueños, se deriva del hecho no de que fuera muy importante en sí mismo, sino de que fue muy bien promocionado. Ha habido movimientos de población inmensos al interior del país, cuyas dimensiones no han sido estudiadas ni promocionadas por nadie. La fundación de barrios en las ciudades recuerda, en nuestra época, a la fundación de pueblos. Sus pobladores regresan, muchas generaciones después, desplazados por la violencia, a los lugares de donde partieron sus antepasados.